Vamos a estudiar las fuentes de campo magnético. Esto está inspirado en el libro de C.R. Szymanski, el volumen 2 de la 13 edición. Sabemos que las fuentes de campo magnético son partículas cargadas en movimiento, corrientes e imanes. Lo que se aplica en primera instancia es la ley de Biot y Savart para el campo magnético que generan partículas cargadas. Entonces, cualquier partícula cargada cuando está en movimiento genera un campo magnético. La ley de Biot y Savart que dice que el campo de esa partícula cargada con velocidad v es igual al valor de la carga por la velocidad de la partícula cruz el vector unitario r sobre la distancia entre la partícula y el punto en donde me preguntan el campo, elevado al cuadrado. Usualmente la partícula debe moverse realmente con velocidad constante. Mu sub 0, que es una constante que aparece acá, una constante física, es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio y se determina de manera experimental. Ilustremos cómo se aplica el concepto. La partícula aquí va con velocidad constante en x y me dicen cuánto vale el campo que genera esta partícula en este punto. ¿Qué hago? En el punto en donde está la partícula, uno ese punto con el sitio en donde me preguntan el campo con una recta y aquí dibujo un vector unitario saliendo, siempre saliendo de ahí en ese punto. Como aquí yo previamente escogí un sistema de coordenadas x, y, este vector unitario coincide con el eje vertical, o sea, necesariamente es j unitario. De tal forma que si yo hago el producto b cruz r unitario, ¿cómo me va a quedar? La velocidad por i, porque ya está sobre el eje x, y cruz j, que es el valor del vector unitario en este caso. Y cruz j nosotros sabemos es el vector k unitario. Entonces el valor del campo que genera esta partícula en este punto simplemente va a ser igual a la constante por el valor de la carga por la velocidad sobre esta distancia al cuadrado y perpendicular al plano del papel. El k lo único que me indica es la dirección del campo magnético. En caso que la carga tenga signo negativo, se repite toda la misma secuencia, pero el vector campo magnético se invierte por el signo de la carga, entonces ya no estaría viendo la puntita de la flecha, sino la colita de la misma. Ahora miremos la ley de Biot y Savart, pero para un conductor que lleva una corriente y un alambre de longitud L. Entonces, ¿cuál es el campo que produce este alambre, por ejemplo, en este punto? Veamos que haya mucha simetría, que sea fácil de manejar. Entonces, primero, ¿cómo se aplica la ley de Biot y Savart en este caso? Como el alambre realmente usualmente no todos son rectos, entonces se plantea o para alambres rectos o curvos, se plantea un diferencial de campo magnético igual a que a la constante por I de L cruz R unitario y sobre R cuadrado otra vez. Esta es la ley en general. Ahora, ¿cómo se aplica para un caso en particular? Entonces aquí ya simplemente se repitió el esquema y este de L va a lo largo del alambre. Entonces, como aquí el sistema de coordenadas sería este X y Y, entonces el alambre está orientado sobre el eje X. Entonces, por eso el diferencial de longitud, este diferencial, se toma como dx por y. Ahora, el vector r unitario, ¿cuál es? Entonces, aquí está el diferencial de longitud. Lanzo la recta, así como en el caso anterior, dibujo hacia afuera el vector r unitario y este r unitario notamos que va a tener dos componentes, una en x, r en x y una en y. Y r en x va a ser igual a que a r por el coseno del ángulo pero con signo negativo y el valor de la magnitud del vector es 1 más la componente en y que es el seno del ángulo pero por j. Entonces este de L cruz R unitario, ¿cómo va a quedar? De L por I cruz coseno de teta por I más seno de teta por j. I cruz I da 0, I cruz J da K y todo esto se me va a transformar en este resultado. Entonces el diferencial de campo magnético de este alambre en este punto a que va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi por I de L seno teta por K unitario sobre R cuadrado. Ya pues obviamente ya resolver la integral ya requiere algún conocimiento de cálculo, pero lo importante aquí es que aprendamos o nos familiaricemos en cómo se construye el diferencial de campo eléctrico, de campo magnético, perdón, en el punto en que no lo estén indagando.
De otro lado tenemos la ley de Ampère. Esa ley me permite determinar la magnitud de campo magnético y ya por análisis uno puede fácilmente indicar en qué dirección va. Entonces, ¿qué dice esa ley? Que la integral de línea de B punto de L es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Con un ejercicio podemos ilustrar el uso de esa ley. Acá una corriente sale, es un alambre largo supuestamente, un conductor largo recto por el cual circula una corriente. Entonces el alambre se está mostrando como perpendicular al plano de la pantalla o del papel y nos preguntan cuál es el campo que esta corriente genera a una distancia r. Entonces si uno coloca el dedo pulgar a lo largo perpendicular prácticamente al plano a la pantalla y al cerrar la mano uno ve que el campo magnético lleva esta dirección. Este dl se refiere a un diferencial de longitud sobre el que va acompañando el campo magnético, no tiene nada que ver con la longitud del alambre. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? B por 2πr, porque son paralelos los dos vectores, y va a quedar igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, que es toda la corriente. Si yo despejo, el campo magnético de esta corriente a una cierta distancia r va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada sobre 2π por r. Es un resultado que vale la pena recordar, es importante. Ahora hay otro que también se tiene muy en cuenta y es analizar la fuerza entre conductores paralelos muy largos, para poder utilizar este resultado realmente. Entonces se sabe que el campo magnético de cada uno de los conductores, de acuerdo a la ley de Ampère, es mu sub 0 por I sobre 2πy, que es y, la separación entre ellos o la distancia en la que yo quiero calcularlo. Entonces, este campo acá está en magnitud realmente, pero bueno, aquí tenemos un sistema de coordenadas y lo que vamos a mirar es la fuerza que ejerce el alambre 1 sobre el alambre 2 y de pronto la que ejerce el alambre 2 sobre el alambre 1. Entonces, esto ya lo habíamos estudiado, la fuerza que 1 ejerce sobre 2 es la que actúa en 2 y va a ser igual a que I por L cruz B. Pero como están actuando en 2 es I2 por L2, o sea, la longitud de 2 por la corriente que va en 2, cruz el campo magnético que genera el alambre 1 sobre 2. Y este campo, de acuerdo a la regla de la mano derecha, aquí va entrando en este punto, entonces por eso lleva este signo aquí negativo menos K. Entonces la corriente, el alambre va en dirección X, positivo, y cómo quedaría este producto I2 L2 por I, que es la dirección del alambre, cruz el campo magnético en dirección menos K. Haciendo ese producto I cruz K y con este signo realmente va a quedar J positivo y simplemente la fuerza que 1 ejerce sobre 2 en magnitud va a ser igual a que a mu sub 0 por la longitud de cualquiera de los alambres por I1 por I2 sobre 2π por R. Y usualmente lo que se hace es pasar a dividir esta longitud para hablar de la fuerza por unidad de longitud, que va a depender únicamente de las corrientes y de la separación entre los dos alambres. Acá aparecería la fuerza de 2 sobre 1, que ya fácilmente uno la puede determinar como el producto de las corrientes, la longitud otra vez del alambre, la constante magnética, y esta sería negativa. Entonces pues ya es un análisis fácil para poder determinar este resultado. Si los alambres son paralelos y llevan corrientes I1 e I2 en la misma dirección, o sea que vayan así en la misma dirección, ellos se atraen. Y si las corrientes son antiparalelas, se repelen. Ese es un resultado ya muy de laboratorio, como les comentaba. Ahora miremos lo que es la ley de Faraday. Para ello es que se utiliza el flujo de campo magnético, que ya sabemos es la integral de B punto de A, la integral de flujo, ¿no? De campo, y esta es una integral con una superficie abierta, como habíamos comentado, y bueno, ya sabemos las unidades de ese flujo. ¿Qué dice la ley de Faraday? Si uno tiene acá una bobina, o sea, un elemento en el que se le ha enrollado muchas vueltas, un número determinado de vueltas de alambre por el que puede circular una corriente, y uno le conecta a la bobina un galvanómetro, pero no hay pila, no hay nada por ahí. ¿Qué pasa? Si uno acerca un imán y mueve uno el imán con respecto a la bobina, las líneas de campo magnético del imán, cuando está orientado de esta forma, salen del polo norte. Entonces, cuando hay movimiento relativo, el galvanómetro detecta una pequeña corriente. Si se invierte la dirección del imán, o sea, ya el polo sur se ubica acá,
las líneas se dirigen hacia el imán y al volver a repetir la experiencia se nota que el galvanómetro otra vez registra una corriente pero en dirección contraria. Entonces esto es lo que dio pie para plantear lo que se llama la ley de Faraday. ¿A qué se refiere la ley? ¿Qué es lo que dice? Que aquí cuando aparece una corriente pues obviamente aparece una diferencia de potencial. Entonces Faraday la planteó fue en términos de la diferencia de potencial, la FEM. La fuerza electromotriz va a ser igual a la variación en el tiempo del flujo de campo magnético, que es este término. Entonces, ¿de cuál flujo? Del número de líneas que están atravesando la bobina en función del tiempo. Entonces, siempre se detecta una corriente inducida, llamamos, cuando hay una variación en el flujo de campo magnético. Si no hay movimiento, no se detecta absolutamente nada. Entonces aquí dentro de la bobina va a aparecer una corriente y al aparecer una corriente se va a generar también un campo magnético que uno dice es un campo magnético inducido realmente. Y la dirección o acá la dirección de esa corriente inducida se va a determinar siempre a partir de la ley de Lenz. Y esa ley de Lenz que dice la polaridad de la fuerza inducida, de la FEM inducida es tal que ésta tiende a producir una corriente que crea un flujo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético a través del circuito. Aquí en esta ley de Faraday se ha multiplicado por n porque la bobina pues tiene un determinado número de espiras, entonces ese n es realmente el número de espiras, pero se puede hacer con una sola espirita y n valdría 1. Entonces lo interesante es que aparece esa FEM sin haber pues conectado la batería, la bobina con ninguna batería ni nada por el estilo, sino simplemente por un movimiento relativo ahí entre quién, entre el imán y la bobina directamente. Muchas gracias.